Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie, le dé una gran ovación y un fuerte aplauso al Señor. Mejor que como usted se lo ha dado a artistas, a deportistas. Yo quiero que mientras a usted aplaude, usted me diga, si Jesús se parara aquí en cuerpo y carne, si usted lo va a aplaudir como lo está haciendo ahora. Gracias, Señor. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias por esa ovación para el Señor, porque Él se lo merece. Yo quiero hacer una pregunta a todo el que está aquí. Esta pregunta es individual. ¿Quién de ustedes recuerda una situación difícil por la que haya pasado, en la que necesitó la intervención de otra persona? Póngase a pensar y cuando usted recuerde, levante su mano. Si usted recuerda una situación difícil en la que usted necesitó la intervención de otra persona. Muy bien. De esos que levantaron la mano, ¿cuál de esas historias, quien los ayudó, se sacrificó para ayudarle? ¿Hizo algún tipo de sacrificio? Si usted recuerda algo así, levante su mano. Tercera pregunta. ¿Quién de ustedes recuerda haber sacrificado de su tiempo, de sus recursos, para ayudar a alguien que realmente lo necesitaba? Muy bien. Vámonos a la palabra. Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor no vino para que le sirvan. Él vino a servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. El bien y el mal están al alcance de todos. Son nuestras decisiones las que le dan cabida a uno u a otro. Yo voy a leer 4 pasajes más que tienen que ver con el mensaje de hoy. Y les invito a que usted lo anote. Nosotros estamos en una campaña para que todo el que venga a la iglesia traiga una libreta para anotar. ¿Por qué? Porque cuando usted anota, usted recuerda. Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 al 19. Deuteronomio 18, 15. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas.
A él tendrán que escucharlo. Esas son palabras de Moisés al pueblo de Israel cerca del río Jordán, antes de cruzarlo. Él les dijo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo, de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo ordene. Escuchen lo que sigue. Yo mismo, eso es el Señor, trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Una pregunta: ¿de qué profeta, a quién se refería Moisés cuando él dijo que levantaría un profeta? ¿A quién se refería? ¿A quién? Wow. ¿Nadie? ¿Alguien puede levantar la voz que se oiga? A Jesús. Dios le dio una palabra a Moisés en la que él profetizó que vendría un profeta. Jesús vino a la tierra como Salvador, pero también en el rol de profeta. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Por tanto, ya que tenemos sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Jesús vino a la tierra como profeta y también vino a la tierra como ¿qué? Como sumo sacerdote. Juan 12, verso 14. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que decía: no temas, pueblo de Jerusalén, mira a tu rey, ya viene montado en la cría de una burra. Jesús vino a la tierra como profeta, Jesús vino a la tierra como sumo sacerdote, y Jesús vino a la tierra como rey. Apocalipsis capítulo 5. Versos 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesús vino como profeta, Jesús vino como sacerdote, Jesús vino como rey, y Dios dice en su palabra que de toda lengua, raza o nación, a los elegidos, Él los hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes. En el día de hoy vamos a hablar en la serie Operación Rescate bajo el tema Héroes al Rescate. Y primero quiero hacer rápidamente, para conectar, un resumen de lo que vimos en la parte 1. La parte 1 se llama ¿rescatarme de qué? ¿De qué nos salva Jesús? De la muerte. Vino a salvarnos de la muerte. Una muerte que es causada por la separación
de Dios del hombre. El pecado original y fuente de todos los demás es la idolatría. Y la idolatría no es otra cosa que buscar seguridad y significado en algo o alguien fuera de Jehová Dios. Cada tentación se basa en una necesidad que tenemos. El maligno aprovecha necesidades que tenemos, que son reales, para tentarnos. En cada tentación se basa en la incitación para que nosotros busquemos satisfacer esa necesidad con algo o alguien fuera de Dios. La necesidad es real, pero la tentación se basa en incitarnos a que nosotros busquemos satisfacer eso fuera de Dios. La consecuencia del pecado, de la idolatría, causó una separación de Dios. El hombre fue expulsado del jardín del Edén. El efecto de esa separación ha sido el caos en la sociedad. Dios se separa de todo aquel que haya pecado, y el efecto de esa separación a nivel individual en cada quien viene como un caos a la sociedad, porque esa separación trae agresión, de la cual nace la violencia. Y el Señor dice en su palabra en Santiago 4:1, estoy parafraseando, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y hace otra pregunta: ¿no viene de la condición del corazón de ustedes? A todo ese caos en la humanidad, Dios dio una respuesta. Y la respuesta que Dios trajo, la solución, fue eliminar la separación. Dios vino a crear un puente entre el hombre y Dios Padre. Y ese puente se llama Jesús. Jesús vino a salvar, que es lo mismo que rescatar, todo lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? La humanidad que con tanto amor Dios creó. ¿Cómo Jesús hizo esa obra y la está haciendo todavía? Lo primero que hizo fue pagar la deuda creada por el pecado para cumplir con la justicia de Dios, que exigía que la paga del pecado era muerte. Primero Él, sin haber pecado, se ofreció como ofrenda completamente válida para pagar por el pecado. Lo segundo que hizo Jesús fue que nos invitó y nos sigue invitando a todos los seguidores para que nos convirtamos en discípulos. Él no solamente quiere personas que digan: yo acepto al Señor como mi Salvador. El Señor quiere discípulos. Y tercero, a los que aceptan ser sus discípulos, el Señor les ha dado el ministerio de la reconciliación. En pocas palabras, Dios vino a rescatarnos, y mientras estamos en ese proceso aquí en la tierra, ya fuimos rescatados. Él viene, ya nos reconcilió. Lo segundo que el Señor hace es restaurar el plan original que Él tenía. Pero Dios no espera a que Lenin esté completamente restaurado. Él no espera que Vinicio esté restaurado. Él no espera que Kenia esté restaurada. Él no espera que Brenda esté restaurada. Él no espera nada de eso. Él dice: mientras yo te estoy restaurando, tú vas a ser uno de mis rescatistas. Y Dios, por decirlo de una forma humana, esto no está en la Biblia para que no me asesinen, Dios nos convierte a nosotros en héroes. ¿Qué es un héroe? Un héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente cuando ésta requiere valor. Eso es lo que dice el diccionario. Pero como nuestra sociedad está llena de supuestos superhéroes, y nosotros hemos permitido que Hollywood y que toda la industria cinematográfica nos venda a nosotros héroes que no existen, y han hecho que gran parte del mundo aparte su mirada del verdadero gran héroe, que es Dios, porque Él fue que nos rescató. Pero en ese proceso
Él nos ha hecho a nosotros parte del ministerio de la reconciliación y la de restauración. Por eso el mensaje de hoy se llama Héroes al Rescate. Porque cada uno de los que estamos aquí, Dios nos llamó a esa obra. Esa fue mi introducción. Entonces, el rescate del mundo, Dios lo hace una persona a la vez. Y ese rescate, Él lo hace en todas las áreas. Ahora mismo Dios quiere rescatar el matrimonio de mucha gente. En estos días, hace unos días, está en las noticias, ocurrió un hecho donde un hombre murió luego de ser baleado por otro hombre. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la motivación que llevó a ese pleito y a uno matar al otro. No se sabe. Lo que yo sí sé es que eso fue motivado por la violencia, por el enojo que habita en el corazón de esas personas, de todos nosotros. Un enojo que viene producto de nuestra separación con Dios. Él nos reconcilia con Jesús, pero estamos en el proceso de restaurar nuestro corazón a través del perdón, a través de la humillación. Lo triste de todo esto es que un hombre, el matador, no es nada más y nada menos que un hombre que en un momento determinado estuvo del lado de la ley y del orden. Y ahora, por sus hechos, por lo que vemos, y no lo estamos juzgando, él está siendo juzgado por eso. Y es precisamente a ese tipo de situación que Dios nos llama a cada uno de nosotros para que mientras somos restaurados, nosotros nos convirtamos en rescatistas de otros. El Padre mandó a rescatar al mundo y envió a Jesús para eso. Y como leímos la semana pasada, yo quiero leer este pasaje una vez más. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 19 y 20. Dice, Segunda de Corintios 5, 19, dice, pues Dios estaba en Cristo. O sea, Dios operaba a través de Jesucristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Dios hace su llamado por medio de Yagna. Dios hace su llamado por medio de Doña Mari. Dios hace su llamado por medio de, te puedo mencionar de nuevo, de José Gabriel. Dios hace su llamado por medio de Jensen. Dios hace su llamado por medio de Carolina. Dios hace su llamado por medio de Pedro, por medio de cada uno de nosotros. Él lo hace hoy en día por medio de nosotros. Y si nosotros cerramos la boca y no lo hacemos, Dios no nos va a utilizar y utilizará a otra gente. Pero ese es nuestro llamado. El llamado suyo no es a ser contable, médico, financiero, hombre de negocio, esposa. Usted tiene que ser todo eso, pero entender que donde usted está, en la esfera que Dios lo puso, usted tiene un llamado a ser embajador, representante, para decirle a otros, ven y vuelve a Dios. Alfonso en su práctica de médico, Italia en su vecindario, todos somos llamados. Pero cuando una persona no entiende esto, vive una vida salvado, pero no ejerciendo la obra ni el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios no te llamó para que tú seas un excelente profesional o un excelente artista. Él te dio esos dones, pero esos dones no son el fin.
Esos dones son medios para llegar al fin. ¿Y cuál es el medio? Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Esa es su misión y esa es la misión de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vivimos en el mundo como si mi negocio, como si mis talentos, como si lo que yo hago, mi trabajo, fuera la finalidad. Eso es lo que vende el mundo. Sé exitoso, invierte, llega a ser grande, a tener muchas cosas. El mundo, guiado por Satanás, nos ha vendido la idea a nosotros de que el fin, la finalidad de nuestra existencia es acumular todas las cosas que estamos, por las que peleamos todos los días. Y vuelvo y repito, esas cosas no son el fin. Esas cosas no son la meta. Aunque tú quieras tener tu propia vivienda y tener tus propios ingresos porque Dios te dio todo eso, ese no es el fin, esa no es la finalidad. Todo eso, vuelvo y repito, es un medio para que tú formes parte, Kenia, del plan de rescate. La pregunta es, ¿quiénes en la playa de tu vida se están ahogando mientras tú estás comiéndote un pescadito en la orilla y lo miras? ¿Quiénes en el río de tu vida se están ahogando? En el alcohol, en el adulterio, en el engaño, en la homosexualidad, en la inmoralidad sexual. ¿Quiénes se están ahogando? Mientras tú estás en una roca de ese río disfrutando del sol. La pregunta es para que tú te hagas la pregunta. ¿Quién de tu familia, cuáles de tus amigos, cuáles de tus compañeros de trabajo, cuáles de tus suplidores, cuáles de tus pacientes, cuáles de tus clientes, qué primos, qué hermanos, cuáles de tus hijos, tu suegra? Sí, tu suegra. Dios trabaja la transformación uno a uno. Él me salvó a mí y Dios me salvó a través de mi esposa. Y mi esposa fue salva a través de otra gente. Una persona a la vez. Pero una persona a la vez es como Dios trabaja toda una sociedad y toda una comunidad. Una persona de la vez. Porque el reino de los cielos está avanzando con violencia, dijo Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando Jesús vino acá, el reino de los cielos, por medio de su Espíritu Santo, ha seguido y seguirá avanzando con violencia aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos se manifieste en todos los lugares de oscuridad de esta sociedad. Y es con violencia que lo hace. Y él dice que los violentos, o sea, los valientes, los que son intencionales, lo arrebatan. ¿Y saben por qué se necesita violencia, intención y valor y determinación para arrancar el reino de los cielos? Porque la humanidad tiene más de miles de años viviendo y navegando en una sociedad de pecado. Estamos acostumbrados a engañar, estamos acostumbrados a mentir, estamos acostumbrados a hacer cosas que a Dios no le agradan y las justificamos con excusas para autoengañarnos. Estamos acostumbrados a eso. Por eso es que cuando uno recibe una palabra y el Espíritu Santo te habla, tenemos que actuar en base a esa palabra y ser violento. Esto es lo que yo quiero, ser determinante.
Porque usted sale de aquí y se va a almorzar a cualquier lugar por ahí. ¿Y qué pasa? No pasan 20 minutos cuando usted se olvida de todo lo que se habló aquí. Esa es la realidad. Incluso, yo estoy seguro que usted conoce a alguien que saliendo de aquí va a comer a un sitio y cuando el mozo no llega rápido lo insulta. Eso está muy salado. ¿Alguien conoce a alguien así? Ante esa situación tenemos que ser intencionales. ¿Cómo? Dios me dio una palabra, yo la anoto. Por eso es que estamos insistiendo en que usted traiga una libreta. No se quede mirándome así aquí, bien hecho. Traiga su libreta, es por usted mismo que yo lo digo. No es por nosotros. A mí no me importa si usted trae libreta o no, sí me importa. Pero cuando usted anota y anota lo que Dios le está revelando, eso se afirma en su corazón. Y Dios dice que cuando usted recibe una palabra, usted tiene que meditar en ella de día y de noche. Lo dice el salmista en el Salmo 1. Y se lo dijo Dios a Josué. Oye, medita en esta palabra de día y de noche, que no se aparte de tu boca. ¿Saben por qué? Porque en los radios tenemos mucho dembow, tenemos muchos chismes, las noticias están llenas de violencia. Y gente que se la pasa el día entero mirando para arriba carteras y moda. Y los chismes de 2 o 3 gente que manipulándote a ti para robarte tu atención. Uno se la pasa en eso. Tenemos que ser intencionales. Agarra la palabra que Dios te da a ti en el día de hoy y medita en ella. Sal de aquí hablando de ella, pensando qué es lo que me quiere decir. Y quiera Dios que Él te revele algo que tú tengas que cambiar. Y antes de concluir, quiero volver a tocar el tema de por qué es relevante que nosotros entendamos que cuando Jesús vino a la tierra como hombre, Él vino ejerciendo 3 roles al mismo tiempo, muchos otros más, Salvador, príncipe de paz, todo eso. Pero en la Biblia, en la palabra usted descubre, como hemos leído, que Él vino en el rol de profeta, vino en el rol de sacerdote y vino en el rol de rey. Entonces, ya leímos todo eso en las citas bíblicas. En Deuteronomio 18:15, ahí usted ve que Dios reveló eso por medio de Moisés, profeta. En Hebreos 4:14 habla de que Jesús fue nuestro sumo sacerdote y es nuestro sumo sacerdote. En Juan 12, 14 y 15 habla, en uno de los lugares que habla, donde Jesús es rey de reyes y señor de señores. Y en Apocalipsis 5, 9 y 10 la palabra nos habla de que Jesús cuando vino nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso en el contexto de lo que estamos hablando hoy? De héroes al rescate. Es importante que lo entendamos. Ahora, algo importante. Cuando la palabra habla de profeta, y voy a tocar esos puntos básicamente, Jesús fue profeta. La iglesia está acostumbrada a escuchar la palabra profeta como un rol en su contexto predictivo. En pocas palabras, cuando una gente dice, le hablan de profecía o hablan de profetas porque Dios a uno los hizo profetas, la gente cree que el rol de esa persona es comenzar a predecir el futuro. Y déjeme decirle, eso es muy mínimo y quizás lo menos importante. La palabra profeta lo que significa es vocero. Alguien que proclama para otro. O sea que en el sentido real de la palabra, un profeta es una persona que proclama, que es vocero, en este caso de Dios. Si yo digo, así te dice el Señor, que Él es tu pastor y que nada te faltará, yo estoy profetizando porque estoy comunicando, siendo vocero de una palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, Jesús como profeta vino a la tierra, aunque Él predijo el futuro. Lo más importante es que Él como profeta, el rol de profeta fue que vino a ¿qué? A proclamar el reino de los cielos. A enseñarle a una tierra que se había separado de Dios, que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Y también vino a proclamar la buena noticia de reconciliación, que es
el evangelio. ¿Y cuál es ese mensaje? Todos ustedes estaban muertos producto del pecado. No hay una sola persona buena, ni tu abuelita. Todos pecaron. Todos quedaron cortos al requerimiento de Dios. Pero, diga conmigo, pero. Wow, estoy predicando como los predicadores que dicen, digan conmigo. Pero Dios amó al mundo de tal manera que Él mandó a su Hijo. ¿Lo mandó a qué? A pagar el precio requerido por la ley para perdonar los pecados, de manera que todo aquel que entonces ponga su fe en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a proclamar eso. ¿Predijo el futuro? Claro que sí. Léase Mateo 24 y 25. Léase a Tesalonicense, que todo está basado en lo que dijo Jesús, cuando Él habla de cómo va a ser el final de los tiempos. Jesús vino como profeta, pero también Jesús vino como sumo sacerdote. Ok, ¿de dónde viene eso? Bueno, ustedes saben que Dios creó al mundo. Le dijo a Adán y Eva, dominen, tengan dominio, multiplíquense. Aquí están todos los árboles, mango, níspero, guanábana, lechosa, pera, uva, tamarindo, chinola. Coman de todos, excepto del árbol que yo puse en el mismo medio del jardín, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso sí, Dios se lo dijo. Y usted lee en Génesis 3 cómo entonces Satanás, en forma de serpiente, vino a tentar al hombre. Y lo tentó. Toda tentación está basada en una necesidad. La tentación que Satanás hizo en Adán y Eva, ustedes lo pueden leer en Génesis 3, le dijo, Dios está mintiendo porque Él sabe que si ustedes comen, ustedes serán como Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el hombre? Buscó algo que no necesitaba porque ya Dios nos había creado a su imagen. Pero Satanás es un engañador, los engañó, comieron, ¡pups! Y ahí se cayó todo. Producto del pecado, Dios lo expulsa del jardín del Edén, lo expulsa de su presencia, lejos se fueron. Ahí empezó la muerte. La muerte más desastrosa no es cuando su cuerpo muere y se lo comen los de la tierra. La peor muerte es cuando su alma es separada de su creador. No hay infierno más grande que estar separado de Dios. Y esa separación, como ya explicamos ayer, entonces trajo como consecuencia, como efecto, el caos en el mundo. Pero el punto es el siguiente. Cuando se separa, Dios deja toda una época, que usted la ve desde Génesis hasta Noé, donde no había ley, donde no había ni siquiera ningún tipo de reglamento. Y en ese tiempo, hasta Noé, el hombre, sus pensamientos eran, como dice la palabra en Génesis 6, sus pensamientos eran siempre y totalmente malos. No pensaba nada bueno. No había un hombre en la tierra que pensara algo bueno, excepto Noé. Y Dios decide destruir la tierra. Pero luego, bueno, desde el principio Dios estableció que la paga del pecado es muerte. En su misericordia, Dios llama a un hombre llamado Abraham para formar la nación de Dios. Desde Abraham hasta Moisés fue la época de la fe, de creer en Dios. El nacimiento de la fe por medio de un hombre que le creyó a un Dios que no se veía. Ahora, con Moisés vino la ley. Y en la ley, Dios le dio mandamientos a la humanidad. ¿Cuál era el propósito de los mandamientos? Lo voy a repetir de nuevo. El propósito de los mandamientos era revelar que nosotros éramos malos. Porque como dice Pablo, yo no sabía que codiciar era malo hasta que la palabra dice, no codiciarás. Número 1, los mandamientos vinieron a revelar que nosotros éramos malos, que estábamos en pecado, que estábamos separados de Dios. Y segundo, los mandamientos vinieron para que la humanidad se diera cuenta de que no tenía la capacidad de cumplirlo. Entonces, Dios manda una ley
no es para que la cumplamos, no. El pueblo judío intentó cumplirla y fracasó. De ahí vino la mentalidad de que la salvación viene por el mérito de yo cumplir o hacer. Y Dios dejó que eso fuera así por un tiempo. Y cuando el hombre, consciente o no consciente, sabía de que no podía cumplir los mandamientos, se dio cuenta que necesitaba un Salvador. Y ahí entonces Dios viene y manda a Jesús y dice, yo pago la cuenta. Y la pagó. Cuando Dios estableció la ley, Dios estableció un sistema para mantener al ser humano año tras año con una cura temporal al pecado. Era como un calmante. Y era que todos los años Dios estableció sus leyes, y dentro de esas leyes Dios bajó un decreto y nombró a Aarón, hermano de Moisés, sumo sacerdote del pueblo. Y el trabajo de Aarón como sumo sacerdote era ser un enlace entre el hombre pecador y Dios Padre, que era perfecto. Dios estaba trabajando eliminar la separación, y para eso dijo, yo estoy allá, ustedes están aquí, yo me voy a elegir algunos hombres que yo elijo por mi criterio y los voy a poner en el medio para que él sea el enlace entre ustedes pecadores y yo que estoy ahí. Yo hablo a ustedes a través de él y él me habla a mí de lo que ustedes le digan, porque yo a ustedes no lo voy a escuchar. Y eso fue Aarón. Entonces el pueblo se le llevó a crear el tabernáculo, que no voy a entrar en detalle, que tiene diferentes partes. Crea un tabernáculo, tiene un lugar donde el pecador todos los años tenía que traer una ofrenda para sacrificarla, para que la sangre de ese cordero, de esa oveja, de esa paloma, de lo que fuera, al ser derramada, representara la muerte que se requería por la ley. Pero eso era temporal, eso era un calmante, porque quien tenía que morir era un hombre perfecto que no existía. Y luego que la gente iba donde el sumo sacerdote con el sacrificio, el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo del tabernáculo, donde estaba el arca de la alianza, donde Dios había determinado para esa época, para el nivel de madurez espiritual que teníamos en esa época. Dios estableció que en esa carpa, en ese lugar, él iba a morar físicamente. Y el sumo sacerdote tenía la tarea, Jireh, de coger un animal perfecto, orar sobre él, imponer manos para que todos los pecados del pueblo y de él mismo cayeran sobre ese animal. Y luego él entraba y hacía el sacrificio de ese animal y derramaba la sangre. Y luego él entraba entonces al lugar santísimo para expiar los pecados de él y los del pueblo. ¿Hasta ahora me están entendiendo? Todo eso era una sombra de lo que había de venir. Todo eso era una sombra, una representación. Porque llegado el momento, Dios mandó al verdadero sumo sacerdote, que era Jesús. Entonces, oigan, Jesús en esa época, a nivel espiritual, él entró como sacerdote de todos nosotros. Un sacerdote bajo la orden de un señor llamado Melquisedec, que yo lo voy a explicar en otra ocasión. Pero él entró como sumo sacerdote a llevar el animal de la ofrenda para sacrificarlo para el perdón de los pecados. Esta vez no era un calmante. Esta vez era para arrancar el tumor de raíz. Lo único diferente en ese caso es que cuando el sumo sacerdote Jesús entró en el lugar santísimo, él dijo: Padre, aquí estoy como sumo sacerdote. Y dijo, y de hecho sea de paso, aquí está la ofrenda. Y él mismo como sumo sacerdote se ofreció como cordero. Por eso Juan, cuando lo vio, el pueblo entendía el lenguaje. He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y el sumo sacerdote se ofreció a sí mismo y entregó su vida. Y a partir de ahí empezó el gran rescate de la humanidad. A partir de ahí es que toma sentido cuando Jesús le dijo a Nicodemo: porque de tal manera, Yanna, amó Dios al mundo, que Él mandó a su propio Hijo como Cordero, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese lugar santísimo no podía entrar nadie, porque Dios no quería nada con pecadores. Nadie podía entrar. De hecho, el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, cuando Dios le instruyera. Había una separación que estaba bloqueada en ese momento en el tabernáculo por un velo, por una cortina grande, pesada. Y dice la palabra en los evangelios que cuando Jesús dijo: todo se ha cumplido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Él expiró, en ese momento el mismo Dios Padre que nos había separado de Él hizo que esa cortina, el velo, se rompiera de arriba hacia abajo y dejó completamente al descubierto el lugar santísimo, diciendo que ahora ya no hay separación. Ahora, diciendo Él, tienen acceso libre al trono de la gracia, donde hay oportuno socorro. Y tú no necesitas de nada ni de nadie para entrar en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo ahora eres tú. Ahora tú eres el tabernáculo viviente de Dios donde quiera que tú vas, porque Él profetizó hace miles de años a través del profeta Joel que en el final de los tiempos Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Él no dijo sobre los cristianos, Él no dijo sobre los católicos, no dijo sobre los adventistas, Él dijo sobre toda carne. Eso incluye pecador y no pecador, rico, pobre, blanco, negro, malo, bueno. Él derramó su Espíritu Santo sobre toda carne el día de Pentecostés. Por eso nadie tiene excusa. Usted es el tabernáculo viviente de Dios andando. Jesús es profeta, es sumo sacerdote y también es rey. Jesús como rey, el sacerdote, en el rol de sacerdote, Jesús vino a mostrar la compasión, el amor y la misericordia de Dios. En su rol de profeta, Él vino a proclamar la realidad del reino de los cielos y la buena noticia de que la muerte eterna ya no tiene poder sobre nosotros si ponemos nuestra fe en Jesús. Como rey, Dios estableció reyes en el Viejo Testamento, y los reyes eran personas que tenían que ver con asuntos de gobierno y organización de la sociedad. Y el rol de los reyes era básicamente empoderar a la gente, motivar a la gente, darle a la gente lo que necesitaba para que tuvieran una vida productiva. Acuérdese que Dios está en el negocio no de la suma, sino de la multiplicación. Dios habla de que Él te ha dado talentos, recursos y habilidades, y con esos talentos, recursos y habilidades Él espera que tú seas productivo. ¿Cómo? Utilizando todo lo que Él te ha dado para multiplicarlo y para ganar tesoros en el cielo. ¿Y cuáles son los tesoros en el cielo? Los millones de dólares que usted tiene en su cuenta de banco, la casa que usted compra aquí,
La pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer un depósito en el banco del reino? Aquí yo sé cómo hacerlo. Pero ¿cómo yo hago un depósito en el reino de los cielos donde el ladrón, ni el hollín, ni el asaltante tienen ningún tipo de acceso? ¿Ustedes quieren saber? Vengan el próximo domingo, yo se lo voy a decir. Se lo voy a decir el próximo domingo. Voy a terminar con este mensaje de ahora. Entonces, Jesús vino a la tierra y ejerció los 3 roles. Estos roles son relaciones que él tiene, no son títulos. Ahí viene el profeta, y ustedes que lo presentan. La profeta, el profeta. Ahí viene el pastor, el profeta. No son títulos, son roles que se desempeñan. Ahora, ¿qué sucede? Que Jesús vino a eso y él dijo en Mateo 16:18 que él es quien ha construido y le da crecimiento a su iglesia, a su iglesia. En 2 de Corintios 5:21 dice, en el 19, que Dios mandó a Cristo ¿a qué? A reconciliar el mundo consigo mismo. Pero también dice que Él nos ha hecho a nosotros embajadores de Cristo para que nosotros ejerzamos el mismo rol que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Maúd, ¿tú sabes lo que significa eso? Que Dios espera que la iglesia actúe y se mueva en esos 3 roles. En el rol de profeta, en el rol de sacerdotes y en el rol de reyes. O sea, la iglesia, o sea, tú y yo somos llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación como profetas cuando proclamamos la palabra de Dios, cuando le hablamos a la gente del evangelio. Tú y yo estamos llamados a ejercer nuestro rol de sacerdotes que Él nos ha hecho cuando nosotros le mostramos a la vecina de al lado, al compañero de trabajo que me metió una zancadilla para que me botaran, al mecánico que me robó, me dijo que eran 5,000 pesos cuando en realidad fueron 500. Dios nos llamó como sacerdotes a mostrar la compasión de Dios con ellos, a hacer el enlace entre un mundo que busca significado, un mundo, Manuel, que busca seguridad y lo busca en otras cosas. Lo busca en el sexo, lo busca en el robo, lo busca en el engaño, lo busca en el dinero, lo busca en títulos, lo busca en gente. Un mundo que no sabe que lo que anda buscando realmente es a Dios. No lo sabe, porque en la satisfacción, la seguridad y el significado de la vida solamente la gente lo encuentra en Dios, en nada más. Y como el mundo desconoce eso, Cleotilde, nosotros somos llamados a ser sacerdotes, Alexa, a mostrar la compasión de Dios. Que cuando me roben el tanque de gas y nosotros lo descubramos, yo te perdono, pero no te quiero cerca, pero te perdono. Que nosotros, cuando veamos a alguien con problemas, mostremos la compasión de Dios. Pero también Dios nos llamó a ser reyes. Reyes que gobiernan desde la plataforma del reino de los cielos en el entorno que Él te puso. A Joelisa y a Eric como ministros de esta iglesia. A Rafael de Olio con su familia y con el negocio que tiene. A Pedro y a su familia con el negocio que tiene. A Aldo y a su esposa en el negocio que tiene. A ser representante de Cristo. Proclamar su palabra. Ser sacerdote y ser rey, administrar bien lo que Dios ha dado. La iglesia tiene que hacer todo eso. ¿Cuántos están aquí todavía? Y voy a concluir, si Dios me da la sabiduría, con una pequeña historia que está en la Biblia que ilustra bien esto. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10.
versos 25 al 37. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús. ¿Para qué? Para probarlo. Con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Ahora ve y haz lo mismo. Dice la palabra que un experto de la ley se acercó para probar a Jesús. Jesús estaba todo el tiempo siendo atacado y probado. Y este experto de la ley, que pudo muy bien haber sido un sacerdote, se explayó cuando Jesús le dijo: ¿qué dice la ley de Moisés? Y Jesús le dijo: ¿cómo tú la interpretas? ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios encierra una verdad infalible, pero es viva y eficaz y tiene el poder para que le hable a la situación particular de cada persona. ¿Cómo tú la interpretas? ¿Y sabes lo que dijo este sacerdote experto en la ley? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todo. Y luego añadió: y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, como muchas personas en el mundo, se mofaba, se enorgullecía de la relación que él supuestamente tenía con Dios el Creador. Pero Jesús, que lo conoce todo, Jesús que sabe cómo era entonces y sabe cómo es hoy, él contó esta historia, una historia que la gente se enfoca muchas veces en el hombre que fue atacado. Una historia que muestra el tipo de personas que hay hoy en el mundo y la relación que cada tipo de persona tiene ante la necesidad de la gente y del mundo. Y quiero, antes de concluir, revisarlos rápidamente. Dice: el hombre judío que le dieron golpe representa a aquellos que tienen necesidad en la sociedad. Ese hombre judío representa al hombre cuya mujer le fue infiel. Ese hombre judío que maltrataron representa a aquel que fue engañado.
Ese hombre judío representa a la mujer que ha sido maltratada o traicionada. El hombre judío que le dieron golpe y lo dejaron como muerto representa a todo aquel que tiene necesidad en nuestra sociedad. Y si miramos a nuestro alrededor, hay mucha gente con mucha necesidad. Hay gente con grandes problemas de depresión, hay gente con problemas financieros, hay personas que se accidentan en la calle y en ese momento tienen necesidad. Eso representa a ese hombre. El sacerdote que menciona la palabra, un hombre judío bajaba por Jerusalén y fue atacado, le quitaron. Un sacerdote, el sacerdote que está ahí, o experto en la ley, este representa a toda persona que ve a la persona con necesidad como un tema para ser discutido. Y ustedes ven que no solo dentro de la iglesia, sino también en el mundo, hay gente experta que crean cumbres para discutir los problemas que hay en el mundo. Luego comen, se relacionan y se van hasta la próxima cumbre, donde volverán a discutir los problemas que tiene el mundo. El tema es que esa gente no hace absolutamente nada para resolverlo. Lo único que hacen es analizar la problemática, hacer encuestas, presentar reportes y todo se queda ahí. En la historia también tenemos a los ladrones, que fueron los que atacaron a este hombre. Y estos ladrones representan a todos aquellos que viven para explotar y sacar ventaja de otra gente. Los hay en toda familia, los hay en todo vecindario, los hay en toda provincia. Y muchos de ellos no se visten con pistolas, pantalones cortos y andan en motores haciendo fullerías en la calle. Muchos de estos hombres andan con saco y corbata y se sientan en oficinas que están aclimatadas con aires acondicionados. Muchos de estos hombres tienen fondos de inversiones, invitan a la gente a que depositen sus fondos en ellos y luego cogen el dinero y se van. Muchos de estos hombres se sientan en oficinas de empresas farmacéuticas que crean medicamentos que supuestamente curan la enfermedad y lo único que hacen es matar síntomas, y muchas veces con los efectos secundarios que tienen esos medicamentos siguen acabando con la gente y no dicen nada. Muchos de esos hombres y mujeres se sientan en el gobierno con saco y corbata. Buscan solamente cosas para sí. No les importa nada ni nadie, solamente ellos. Esas personas están representadas por los ladrones en esta historia. Luego tenemos al ayudante del templo. Estos son aquellos que son religiosos, que solamente les importan sus prácticas religiosas. Lo único de ellos es ir a la iglesia, cantar, brincar, pero cuando salen de esas cuatro paredes, cuando se quitan el disfraz y llegan a la casa, son los que insultan y maltratan a sus hijos, a sus esposas, son las que murmuran de sus maridos, lo atacan. Son los que vienen a la iglesia, brincan, saltan, se le pone la piel de gallina, sueltan moco, pero son incapaces de humillarse para pedir perdón, porque ellos tienen la razón, pero vienen a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Ellos son aquellos que ven a la gente con necesidad como algo que hay que evitar. Imagínate,
Todo esto que yo tengo solamente es para mi familia. Yo no puedo. Su conversación es: no te involucres. Esa es su actitud. No te involucres. Deja que otro haga. No se puede afectar, ni cambiar, ni rescatar a la gente en la sociedad que lo necesita con una mentalidad de no te involucres. No funciona. Para rescatar a alguien que se está ahogando, por lo menos hay que pararse, buscar el salvavidas, tirárselo, asegurarse, si no lo agarra, tirarse para montarlo en el salvavidas, o si no, alarlo con una cuerda para que salga. En pocas palabras, para uno ser un héroe que rescata a otros, para uno cumplir con el ministerio de la reconciliación al cual somos llamados, tenemos que mojarnos. Yo soy fulano, yo estoy en el ministerio de ayudas de la iglesia. Fulano, ¿tú puedes ayudar en la iglesia? No puedo. Tengo algo que hacer. Tenemos un operativo y llama: pastor, ¿cómo puedo ayudar? Desde allá de la oficina. Mira, hay que venir a cargar silla. No puedo, pero yo voy a estar orando. Ok, gracias hermano por su oración. Excelente. Ayer teníamos la iglesia sucia. Hay que limpiar la iglesia. Imagínense, es el fin de semana. Siempre vienen las mismas personas. Dos, y no pasan de 4. No pasan de 4. Y no solamente hay que llamarlo. Esas personas están pendientes así, chequeando. No hay que hacer nada. Están en el horario de servicio. Y cuando no tienen nada que hacer, siguen hostigando a la pastora. ¿Usted no necesita a alguien? Yo voy, yo voy, no hay problema, yo voy. Pero no se preocupe que eso no pasa en esta iglesia. Aquí no pasa nada de eso. Ya yo cumplí. Yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, ya yo cumplí. Dios no necesita de tu dinero. Déjeme repetir eso de nuevo. Dios no necesita que tú le des dinero a la iglesia. Quien necesita darle dinero a la iglesia eres tú. Tú eres quien necesita darle. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres quien necesita matar al Dios dinero en tu vida. Tú tienes que asesinarlo. Pero si tú no das, ¿sabes una cosa? Dios va a tocar el corazón de otra persona, como siempre lo hace. Aquí hay personas que no dan 10, dan 30, 40. Dan más de lo que se les requiere. Y mientras más dan, más Dios los bendice. Esos ayudantes son de la gente que cuando se acaba la conferencia, cuando se acaba el culto, son los primeros que salen por la puerta. Se comen 2 pastelitos en el café y arrancan. No tienen el corazón como tienen algunos, que tú lo ves que se plantan aquí y no se van. ¿Y por qué tú no te has ido? No, por si necesitan algo. Y tú lo ves que están recogiendo sillas, recogiendo cosas. Es porque eso es un hambre, eso es una actitud del corazón, mis amados. Y yo sé, mi esposa y yo sabemos, que cada vez que yo toco este tema, vienen 3 días donde la gente llama a la pastora: pastora, yo quiero servir, yo quiero servir, yo quiero servir. Pero no se meten en la escuela. Usted no puede servir en esta casa si no te meten en la escuela. Yo tengo 25 años en el evangelio, yo no necesito esa escuela. Ajá. Entonces, si tú eres de los que saben y no eres enseñable, Dios te va a dejar hasta ahí. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero lo que yo he descubierto predicando la palabra en los últimos años es que mientras más yo aprendo, más lloro, porque yo sé que soy un ignorante. Yo no sé nada. Yo apenas predico lo que Dios me dice que predique, pero me falta tanto, me faltaría toda la eternidad para yo aprender.
Por eso a mí no me importa quién predique. Y si me vuelve a hablar de Juan 3:16, que lo he escuchado 25 veces, mi corazón se llena de ansia para aprender, porque yo sé que es Dios hablando y que cuando Dios habla, su palabra nunca regresa vacía. Siempre hará aquello para lo que fue enviada. Siempre lo hará. ¿Cuál de todos estos personajes te representa a ti? Me faltan 2. Hablando del ayudante del templo, involucrarse no es solamente hacer pancartas y pararme en una esquina. Cristo salva. ¿Necesitas oración? Eso está bien, pero eso no es suficiente. Luego tenemos al tipo del hotel, el encargado de la posada donde llevaron al hombre. Este representa a todas las personas que aún dentro de la iglesia ven a la gente en necesidad como un cliente. Ese representa a toda la gente que dicen: aquí hay mucha gente, me voy a meter en esta iglesia porque aquí yo voy a conseguir muchos clientes. Ese representa a aquellos que cuando tienen que vender algo, aprovechan allá afuera porque saben que si yo lo encuentro aquí adentro se la van a ver mal, y comienza a decirle: mira esta crema, yo hago tal cosa. Esos están representados ahí. Ven a la gente como un cliente, como una oportunidad de hacer dinero. Y ayudan siempre y cuando usted le pague su cuarto. Cuando usted le paga su dinero, ellos están ahí prestos. Yo ayudo, sí. Miren, factura. Y nosotros se la pagamos. Y tratamos de pagárselo, aunque sea un chin por encima. Hay veces que la gente no se da cuenta, pero si la factura hizo 20,573,80, yo le pongo con 81. Aunque sea un centavo, un chin más. Como digo una cosa, digo la otra. Esta iglesia tiene hombres y mujeres profesionales que desde que esta iglesia arrancó no han dejado de sacar su tiempo, por más ocupado que estén, y les sirven con los talentos que Dios le ha dado, y nunca han cobrado un centavo. Pero le voy a decir algo, espérense, antes de que usted aplauda. Yo no estoy diciendo eso para que usted no cobre, porque usted viene aquí a servir, se va a encontrar, y no, yo no quiero cobrar, se va a encontrar con esa que está ahí sentada y le va a decir: no, mándame tu factura, si no tú no puedes servir en esta casa. Pero yo estoy hablando de gente que desde el inicio, estoy hablando del corazón de una gente. Y vuelvo y aclaro, yo no estoy diciendo esto para que usted haga eso. Dios me libre. Yo estoy hablando de la condición del corazón de la gente representada por el dueño de la posada, que ayudan siempre y cuando su dinero esté ahí. Esas personas simplemente no entienden. Y obviamente está el samaritano, que la Biblia se ocupa, el Señor se ocupó de calificarlo. Entonces pasó un samaritano despreciado. El Señor no quiso quitar ese calificativo, porque no era un samaritano, era un samaritano despreciado. Y para que usted entienda, los judíos no querían saber nada de los samaritanos, lo consideraban perros. Y Jesús dijo: y por allí pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión, se le acercó y alivió las heridas. Oigan el orden. El samaritano despreciado primero vio, porque está atento. Segundo, su corazón se movió a compasión. Tercero, él no se quedó en la compasión y orando. Él se le acercó y resolvió el problema.
Eso hizo el samaritano. Y el samaritano aquí representa a la iglesia, o por lo menos lo que Dios espera de su iglesia. Dios espera de su iglesia, o sea de ti, que tú te muevas en el rol de profeta para proclamar la buena noticia del evangelio. Él espera que tú seas sacerdote y que representes la compasión y la misericordia de Dios. Él espera que tú seas un rey, que te muevas como un rey que pertenece al reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todo lo que tú hagas, los hagas en excelencia, de acuerdo a las reglas, que tú no estés haciendo trampa con los impuestos, cobrando de más, engañando a la gente, hablando con motivaciones. Tu palabra, tu boca dice una cosa y tu corazón siente otra. Él espera que tú como rey hagas esto. Aleluya. Este hombre representa a la iglesia. Y para la iglesia hacer eso, todo lo que hace, para ir y ver una necesidad y tomar, transportar y pagar, la iglesia necesita recursos. Para que usted se siente en una silla cómoda y no se esté asfixiando de un calorazo y se puedan prender esos aires que consumen. Para que esta casa pueda ir y comprar alimentos y medicamentos y mostrar la compasión de Dios, la iglesia necesita recursos. Pero ustedes saben a quién nosotros le pedimos esos recursos. Y luego Él toca la puerta de la gente. Él se encarga. Por eso, aunque es nuestra obligación hacerlo, porque está en la palabra, en 12 años que tenemos aquí, se pueden contar con los dedos de esta mano las veces que nosotros hemos predicado sobre dinero. Porque nosotros conseguimos los recursos de rodillas, rogándole al que está allá arriba. Y Él se encarga. Y Él toca corazones. Póngase de pie, vamos a orar. Me falta una sola persona. Y en esta historia falta Jesús. Cierre sus ojos por un instante. En esa historia falta Jesús. Pero Jesús era el que estaba contando la historia. ¿Cómo es que Él está en la historia? Precisamente por eso. Porque Él es quien está contando la historia. Y sabes una cosa, cuando Jesús contó esta historia, Él los vio a todos y fue a la cruz por todos. Jesús no solamente vio al hombre atacado, Jesús no solamente vio al samaritano, Jesús vio al judío, al sacerdote experto en la ley. Jesús también vio a los ladrones que lo atacaron.
Jesús también vio a los ayudantes del templo. Jesús también vio al encargado de la posada, en adición de que vio al hombre maltratado y al samaritano. Y cuando Jesús fue a la cruz, Él fue a la cruz por todos ellos, sin excepción. Jesús quiere que que nosotros vayamos igualmente a todos. El Señor te dice en el día de hoy: ve y haz tú lo mismo. Sé profeta que proclama. Sé sacerdote que muestra compasión. Sé rey. Y toma todo lo que Dios ha puesto en tus manos y busca el reino de los cielos primero, que todas las demás cosas te serán añadidas por añadidura. El Señor te dice: yo di mi vida por ti. Yo me gané tu vida en la cruz. Yo pagué por tu vida. No sé si te has dado cuenta, pero ahora tu vida me pertenece a mí. Ve y sé un buen samaritano en tu trabajo, en tu casa, en la comunidad, con tus hijos, con tu esposa de la que tú te quieres divorciar, con tu esposo del que te quieres divorciar. Ve y sé un buen samaritano, porque tú fuiste creado, tú fuiste rescatado para rescatar, para ser un embajador. Tú eres un héroe con quien yo cuento para ir al rescate de muchos. Mientras tú eres restaurado, restaurada, no tienes que ser perfecto. Así como tú estás en proceso, Dios te quiere y te va a usar.